¿Cómo está, Gocho? ¿Me escucha? Muy buenas noches, don Leonardo. ¿Cómo me le va? ¿Cómo me copia? Muy bien, muy bien. De verdad que muchas gracias por siempre aceptar nuestra invitación. Bueno, tú eres de la casa, tú eres de la casa, pero siempre estás dispuesto. Yo me quedo impresionado que tú grabas en la mañana, en la noche, al mediodía, toda hora te la pasas grabando. Y además de eso, hace uno otras tareas. Mira, tú sabes que en este programa de geopolítica siempre comenzamos con un libro. ¿Qué libro quieres recomendarle a la gente? Bueno, yo creo que el libro que hay que recomendar a todo venezolano para entender dónde estamos es Del buen salvaje al buen revolucionario de Carlos Rangel. Ese libro es de obligatoria Obligación. lectura. Ok. Sí. Ujú. Cuéntanos un poco sobre ese libro. Bueno, ese es un libro que escribe don Carlos Rangel, que quizás era el pensador de derecha más importante que dio el país en el siglo pasado. Sobre todo un hombre que la tuvo muy claro de lo que fue la realidad venezolana, de dónde veníamos y los aportes que recibió el país con la democracia, pero también las perversiones que se produjeron por la misma naturaleza del hecho político. Entonces es una, yo creo que es un texto que es muy importante para poder comprender cómo llegamos aquí y cuáles pudieran ser las correcciones que tenemos que tomar a futuro. Ok. Y no hay ningún libro así que sea interesante como para leer algo así como Panamá, Noriega. De ese no tengo, pero hay otro libro que creo que es pertinente echarle el ojo, que es, ya te voy a decir el nombre del libro que lo tengo por aquí. Es, Tranquilo. es un, es un libro que se llama Manual Político del Venezolano o Manual breve político del que se cortó. del venezolano o breve exposición, escrito en 1839. Oh, caramba. Ajá, ese es un libro del año del Pum Pum. Ujú. Pero, pero ese es un libro que se escribe una vez que nace la República y es, bueno, es un texto bien interesante también porque, como dicen, el que no conoce su pasado, pues no puede ver para dónde va su presente. Por eso es que yo Y digo que este gocho es una enciclopedia andante. Y cuéntame un entonces, poco de ese libro, que nos puede dejar ese libro. bueno, ese es un libro de unas 240 páginas que sus capítulos son básicamente, habla del gobierno representativo, del gobierno representativo federal, de lo que es la libertad en Venezuela para ese momento, de la igualdad de los ciudadanos, eso es más o menos para querer copiar el cuento francés, pero habla de la propiedad y habla de la seguridad. Y entonces, bueno, pues yo creo que es un texto bien interesante eh, para tomarlo como referencia, porque lamentablemente en Venezuela permitimos que los comunistas destruyeran el pasado y nosotros hemos tenido un pasado histórico que no es solo el libertador, son muchos hombres y mujeres los que construyeron el concepto que se llama Venezuela desde que llega Cristóbal Colón allá al Golfo de Cariaco, a Macuro, y de ahí en adelante, bueno, la realidad venezolana ha sido construida por muchos, pero sobre todo que este texto se escribe apenas nace la República a partir de 1830, luego de la muerte del Libertador, y es un manual para, bueno, para hacer república. Y yo creo que eso es lo interesante de ese texto. Qué importante, Gocho, que tú
conoces la historia y es por eso que puedes hacer esos sendos análisis que haces, porque al conocer la historia, bueno, yo también me enfoco mucho en estudiarlo, la parte, me voy un poco más hacia lo internacional, pero tú agarras lo nacional, lo internacional, todo lo metes en una licuadora y sacas tremendos análisis. Y la gente lo que está es preguntándose, y incluso me ha llamado gente, ¿qué va a pasar? Y yo le digo, bueno, mira, te puedo hacer una pregunta primero yo a ti. Y entonces me dice, ok, pregúntame. Yo le digo, ¿qué tú crees que va a pasar? Entonces, porque uno no tiene una bolita mágica, uno puede hacer análisis internacionales. ¿Te acuerdas del programa que yo hice que ahora le toca a Venezuela hace como un mes y medio y después hicimos un programa tú y yo y te dije que creía que me había equivocado? Y pues yo creo que no estaba, mis predicciones no estaban tan malas porque le ha tocado a Venezuela, le ha tocado a Venezuela. Pero hoy me daba risa que veía un video que decía, no, que un bloqueo naval a Venezuela, y le respondió alguien por ahí, el único bloqueo naval que hay en Venezuela son los barcos de Chevron que están llegando. ¿Qué piensas tú? A ver, lo que tenemos que entender es que la realidad de Chevron no tiene nada que ver con la realidad política del país. Uh -huh. Pero no Fíjese, es contradictoria, Gocho. en absoluto, en Ok, absoluto. explícanos eso, porque hay mucha gente que no entiende eso. Bueno, pasa que hay que ver lo que llaman el big picture, ¿ok? Primero, en Venezuela hay un poco de gente que quiere sacar a estos sarnosos y plantearse reflotar el chatarrero que se llamó en algún momento PDVSA. Eso fue una industria en algún momento que no la construimos los venezolanos. Eso es lo primero que hay que decir. Todo lo que nosotros recibimos a partir de la estatización de la industria petrolera en 1976 no lo construimos los venezolanos. Eso lo construyeron las corporaciones internacionales que vinieron a invertir en Venezuela de acuerdo a la promoción que hizo Juan Vicente Gómez y después a lo largo del tiempo, más o menos como desde 1915 en adelante hasta 1976, nosotros vivimos la realidad de la mayor inversión en un país tercermundista del siglo pasado, en los primeros 50 años, que fue la industria petrolera venezolana, pero todo eso nos lo construyeron forasteros. Pero cuando nos planteamos la estatización, recibimos toda esa industria, algunas cosas se mantuvieron, otras no se mantuvieron, pero siempre se fue deteriorando el negocio, porque, insisto, para el momento en que se produce la estatización de la industria petrolera, creo que en Venezuela se llegaron a producir 3.600.000 barriles. Y después de la estatización, nunca superamos los 3.410.000. O sea que desde la estatización nunca llegamos a producir lo que producían las 25 compañías extranjeras más una venezolana que se llamaba Mito Juan, que sacaban petróleo en Venezuela. Quiere Ese es decir el pri- que es un mito eso de que PDVSA era muy productiva, que PDVSA, porque yo no estoy de acuerdo que PDVSA sea pública. Yo creo que eso, bueno, lo que queda, el chatarrero que queda allá, todo eso hay que privatizarlo, tanto empresas básicas como PDVSA. Bueno, pero siguiendo en el argumento, entonces el punto, volviendo a lo de Chevron, es que Ujú. hay un montón de gente que es de la tesis de que llegado el nuevo gobierno hay que plantear como sea buscar financiamiento para recuperar el chatarrero y poner a producir la empresa y caerse a, eh, discúlpame la tautología, a caerse a pajas mentales Ujú. y creer que vamos a recuperar la industria a los niveles que teníamos para el momento en que se produce el paro petrolero. Ujú. Eso no existe. Segundo, hay mucha gente que se lo vive también inventándose cuentos, creyendo que cambiando el gobierno vamos a pasar de 800.000 barriles a 3 millones de barriles. Sí, eso Sí, es imposible. póngase a creer. ¿Tú sabes cuánto significa la inversión que requiere la industria petrolera para llegar a los 3.200.000 barriles? Se No. requiere, creo que se la escuché a un petrolero. Me dijo que eso requiere como 220.000 millones de dólares. Es decir, hay que invertir 2 veces la deuda externa venezolana para volver a eso.
Entonces, no te pongas a perder tiempo con poner otra vez a recuperar a PDVSA. Lo que tienes que aprovechar es que ya que tienes a Chevron, que tiene pie en tierra, que tiene inversiones, que tiene tecnología, que tiene capital, que tiene el mercado, bueno, vale, haz lo que hicimos históricamente, que los tipos saquen petróleo, tú estableces cuál es la estructura de impuesto que le vas a cobrar con royalty y le cobras y te dedicas a arreglar el problema del país. Y el problema del país no es la industria petrolera. El problema del país es que tienes un país que está incomunicado, tienes un país que no produce la comida que se come, tienes un país con una necesidad de más de 10 millones de empleos. Hay que recordar que la PDVSA, antes del paro petrolero, tenía cerca de 60.000 empleados, de los cuales dicen que sobraban como 10.000, pero ese no es mi juicio de valor. Pero supón que eran los 60.000. Entonces tú vas a buscar hoy el equipo que habló en nombre de la señora, dice que van a endeudar el país por 60.000 millones de dólares para meterle 30.000 a la industria petrolera y 30.000 para gasto social. Es decir, después de 26 años no aprendimos nada y estamos planteando endeudar el país en 30.000 millones de dólares para dar la tarjeta minegra, para dar la misión Río, la misión Robinson y la misión Bote Plata, y 30.000 millones de dólares para tratar de inyectárselos a una industria petrolera que requiere 200.000 millones de dólares de inversión para llegar a 3 millones de barriles. Pura paja. Los tipos que sacaron la cuenta pretenden tirarle talco en la cara a los venezolanos creyendo que en Venezuela todos somos un atado de idiotas, no sabemos sacar la cuenta, creyendo que en Venezuela hay gente que no sabe de petróleo. Yo no soy un experto de petróleo, pero yo sí tengo amigos míos que saben y me echan los números y me dicen eso es paja, eso es Concho, fantasía. vamos a hacer un ejercicio. Por cuestiones de la vida, tú desde ahorita te nombramos presidente de la República de Venezuela. Todavía no tenemos el poder. ¿Cuáles son los pasos que tú seguirías a partir de hoy y en cuánto tiempo podríamos tener la presidencia? Y después, ¿qué harías al tener la presidencia? Muy rápido, pues, Bueno, un yo, ejercicio. yo lo que creo es que hay que identificar primero unos expertos juristas para plantear claramente de todo el Estado de Derecho que hay, qué es lo que se va a derogar y qué es lo que vamos a derogar y qué es lo que vamos a cambiar con la Constitución que hay. Tú no Eso lo, cambiarías esa constitución. bueno, es que, insisto, si el problema venezolano es apurarse, pues tú tienes que ver qué Estado de Derecho vas a tener. Uh -huh. Tú no sabes en qué condiciones vas a llegar a gobierno. Si a mí llega un rayo y parte estos bichos por la mitad y me dicen a mí, haga dibujo libre y aquí hay un lienzo en blanco, bueno, yo arrancaría como arrancó la República y yo simple y llanamente invocaría la Constitución de 1811 y buscaría unos juristas que me escriban una enmienda para actualizarla y arranque y batee con esa, que es con lo que No, no nace la la de República. 1821, no, No, 19. no, la de 1811. Ok, la de la Segunda República. La primera Ah, república es la la primera. primera, se llama Ok. República de los Estados de Venezuela. Eso en términos de Estado de Derecho. Y entonces hay que definir cuál es el Estado de Derecho que tú le vas a dar a los ciudadanos. Uh -huh. Segundo, tú tienes que llamar a los expertos en las diferentes materias y que vengan a traer su plan y que colaboren con lo que se quiere hacer. ¿Por qué? Porque uno puede tener algunas nociones, pero es que en Venezuela hay gente muy específica y muy experta en diferentes materias y a esos son los que hay que convocar, bien sea que estén en Venezuela o que estén afuera. Por Ok, ejemplo, tienes el marco jurídico. Ya lo estás poniendo en la mesa, que es bien importante. Pero, ¿cuáles serían tus pasos ahorita para ir hacia la salida o acelerar la salida del régimen? no, porque estás, No, estoy tratando de ponerte en el sí, tiempo, a ver, con lo que tú lo ordenes. pero estás revolviendo. Primero me dijiste que ya cayó un rayo y te designaron.
Y sobre No, eso no, no, tiene. no, no, no. Ahora, el Yo te, segundo argumento, ajá. el segundo argumento es qué se puede hacer para acelerar la salida de estos bichos. Ah, bueno, eso es otra cosa. Ujú. Primero, para asegurar la salida de estos bichos, tú lo primero que tienes que hacer es preparar el país para la terapia de choque que le viene. Y no lo digo yo porque yo estoy inventando la rueda, eso ya lo hizo Milei. Milei pasó 6 años echando el cuento y preparando a los argentinos para la terapia de choque que les venía una vez que ganara y tomara posesión. ¿Y qué fue lo primero que dijo Milei en el discurso de toma de posesión? No hay No plata. hay plata. ¿Entiendes? Esa es la frase mágica. Ujú. Y con esa oferta, que fue más o menos como la de Churchill, yo lo único que a ustedes les ofrezco es sangre, sudor y lágrimas. Bueno, en Venezuela eso es lo primero. Hay que dejar de estar ofreciendo villas y castillos y decirle, señores, aquí lo que viene es un calvario, una corona de espinas y a caminar por encima de este montón de vidrios partidos. Esa es la Venezuela que vamos a tener. Ok. Y eso es lo que hay que ofrecer. Eso es lo primero. Lo segundo es que hay que clarificarle al país que de nada sirve esa oferta en la Constitución de una cantidad de cosas que se asumen como derechos, cuando resulta que ese montón de derechos significa que tú estás poniéndole un revólver en la cabeza a otros para que le paguen los supuestos derechos a estos. Entonces Ujú. eso no puede ser, porque los únicos derechos que tienen los ciudadanos es lo que establecieron los americanos en este gran país. Tú tienes derecho a la vida, a la libertad y a ser propietario, porque esos tres derechos básicos te los dio Dios y te los da tu capacidad individual y tú no tienes que joderte en nadie. El derecho a la vida es porque tú naces y tú tienes el derecho de que otro no te mate. El derecho a la libertad es que tú naces y tienes el derecho de que otro bicho no te oprima. Por supuesto que si ese bicho te trata de oprimir, pues tú te defenderás. Pero de eso se trata el derecho. Ese derecho es que tú no atropellas a nadie para tenerlo. Y el tercer derecho, que es el derecho de la búsqueda de la felicidad, que no es otra cosa que ser propietario, significa que tú vas a trabajar de acuerdo a tus capacidades y tú vas a obtener lo que tú puedas comprar con el sudor de tu trabajo y tú no te estás jodiendo en nadie. Bueno, Y esos son los tres únicos. ¿Ah? eso era más o menos lo que se garantizaba en la Constitución, en la primera. Sí, lo que pasa es que en la primera también había un poco de cuento francés, porque Sí. los venezolanos para variar, para 1811, pues tratamos de copiar lo mejor de los americanos de 1776 y después tratar de copiar el cuento de la Ilustración francesa de 1789 de la Revolución Francesa, y entonces todo eso lo metes en una licuadora más, le metes un toque venezolano y eso te da la fundación del país. Pero a pesar de eso, evidentemente que lo interesante de esa constitución es que establece, primero que establece que tienes un poder legislativo de dos cámaras, porque es muy importante regresar a tener una Cámara de Senadores Ujú. donde haya ¿Cuántos poderes igual, dejarías tú? tres poderes, Ok. tres poderes, que Legislativo. cinco poderes pura paz, eso es poder ejecutivo, legislativo y judicial, más Ok. nada. ¿Qué harías con Son las los, Fuerzas Armadas? bueno, las Fuerzas Armadas hay que buscar a los que saben, pero sobre todo, si nosotros tenemos más de 1 millón de kilómetros cuadrados de territorio soberano, que es la tierra, más la Las aguas. plataforma continental, más la zona económica exclusiva, más las islas, etcétera, que eso es más de 1 millón y pico de kilómetros cuadrados. Bueno, pues eso es un territorio muy grande, eh, con problemas difíciles con los vecinos, por lo tanto hay que plantear que el país tiene que tener una capacidad de un cuerpo que pueda defender la integridad territorial y la soberanía del país. Pero una cosa es que usted tenga un cuerpo para eso y otra cosa es que todos los ciudadanos tienen derecho a defender su país, defender su propiedad y defender su familia y defender su vida. Y eso
El día que en Venezuela tú tengas las Fuerzas Armadas que tú establezcas y además de eso, los 30 millones de habitantes puedan armarse hasta los dientes los que quieran, con lo que quieran, siempre y cuando respeten el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho es simple y llanamente que tú no puedes ir a matar a otro porque te da la gana, pero en el momento que tú puedas tener eso en el país, pues yo te aseguro que toda esa cantidad de malandros que hoy hacen vida activa en Venezuela, porque son los únicos que están armados, eso se cae. ¿Por Eso qué? es más o menos Porque, lo de aquí, ¿no? Aquí pues, todo el mundo está claro, armado. pero no solo aquí todo el mundo está armado, sino que es que en Venezuela, por ejemplo, tú tienes individuos que tienen que ir a territorio apache. O sea, por ejemplo, tú tienes una finca de machiques para adentro, ¿ok? Y tienes una finca que te produce plata y tal, y tú vas para tu finca y tú vas con una pistola. Bueno, pero si en la zona es caliente porque hay muchos guerrilleros, es tu decisión contratar 20 guajiros que vayan en tu camioneta armados hasta los dientes a ver quién te va a venir a joder. ¿Entiendes? Entonces, en la medida que tú tengas 2.000 finqueros que cada uno carga 10 matones, pues en ese momento los guerrilleros y los malandros y las bandas y los pranes la van a pensar por aquello de que tigre no come tigre y si lo come lo vomita. Pero hoy, ¿por qué las pandillas de malandros y de malvivientes hacen lo que les da la gana? Porque el único que tiene armas es el Estado formal, que son los malandros de verde y azul, y los malandros. Y Ahora, y los ciudadanos, lo único que cargan es la pistolita de miar. Entonces, qué harías tú con ese nuevo hombre que formó Chávez? ¿Qué harías tú con el pueblo que está acostumbrado a que le den y que quieren que le regalen? ¿Cómo, o sea, si ya dijiste una parte que como mi ley decía, no hay plata, pero cómo vas a tú a sostener esas ganas de la gente que no le gusta trabajar y que quiere que le regalen cosas? bueno, pero es que es muy sencillo. En el mundo formal, el que no trabaja no come. Punto uno. Ujú. Punto dos. Todo sujeto que camina erguido tiene que trabajar. Los únicos tipos para los cuales tú vas a crear una red de cobertura es para los ciudadanos, eso creo que ya va, déjame buscarte el nombre. Eh, Discapacitados, no, pero no es discapacidad, vulnerables, ¿ok? vulnerables, ok. Porque hay señores que no son discapacitados, pero son vulnerables porque por muchas razones. O sea, por ejemplo, cuando tú ya tienes un señor de 70 y pico de años, que el señor lo que hacía era manejar una gandola y ya con 70 años no puede manejar una gandola, él no es discapacitado, pero es vulnerable porque ya no puede. Ok. Entonces tú tienes que crear las condiciones para los ciudadanos vulnerables. Y los vulnerables son los niños, y los vulnerables son las madres lactantes, y así establece qué es vulnerable. Y a esas personas tú les vas a dar una, un apoyo, ¿ok? Bien sea permanente o temporal, dependiendo de la condición de vulnerabilidad. Pero lo que no puede ser es que tú pretendas hacer políticas públicas para tratar al 100% de los ciudadanos como si todos fueran vulnerables e idiotas. Y eso es lo que es inaceptable porque en Venezuela lo que se ha pretendido es decir que tú por el hecho de ser venezolano y tener cédula eres vulnerable. Y entonces con ese cuento, bueno, todas las perversiones que hemos vivido, eso sí que cambiarlo. Bueno, se vio Entonces, aquí, ¿no? Se vio aquí gente que se quedó en los refugios 2 años y no trabajaban. bueno, casualmente. Entonces, entonces, primer punto, el que no trabaja no come. Segundo, estableces una red para los vulnerables. Tercero, tienes que plantear las reglas de juego de la contratación colectiva. La contratación colectiva no es que va un sindicato a negociar. La contratación colectiva es la forma en que cada quien contrata cómo va a cobrar por su trabajo de acuerdo a sus habilidades y lo que puede hacer. Lo otro que hay que plantear es que hay que replantear en Venezuela que el salario tiene que ser por horas, de manera que cada quien negocia y marranea por lo que puede hacer.
Y la otra cosa que tiene que plantearse es que en Venezuela hubo un poco de gente que se crió con el tema de las prestaciones sociales. Eso acaba con esa vaina, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque las prestaciones sociales finalmente terminaron robándose a las personas, pero para el empresario se transformaba en una desgracia. Entonces tú tienes que, por eso es que tiene que haber libre contratación colectiva, como fue en la Alemania de la posguerra. Entonces, liberación de precios y liberación de la contratación. Cada quien paga por lo que puede y cada quien contrata por lo que puede. Ahora, Y, lo, Cocho, y tienes que eliminar, y para terminar, tienes que eliminar las listas de precios y que cada quien pida por lo que tiene, lo que quiera. Eso va a hacer que a la larga se establezca un mercado y se estabilice. ¿Por qué? Porque ese cuento de que en Venezuela todo el mundo anda pensando es, no, pero es que el salario mínimo, que hay que pelear el salario mínimo. Entonces, cuando tú peleas tanto por el salario mínimo, yo te pago a ti salario mínimo y tú eres un ingeniero de cohetes y yo con que te pague el salario mínimo y te jodiste, ¿entiendes? Entonces hay que establecer que el ciudadano tenga la libertad de la contratación colectiva y eso lo decía Milton Friedman, tampoco lo estoy diciendo yo. Y ese tipo creo que sabía una vainita. Entonces, pero ese tipo de cosas, Venezuela tiene que ser un país donde se establezcan grandes consensos. Y los grandes consensos se tienen que establecer entre una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, donde tienen que ir los mejores que tengan el perfil de legislador de un país para buscarle soluciones a un país. Y ahora, eso es lo que tenemos que ahora buscar. dime tú, ¿qué harías tú con ese chavismo que tiene plata afuera? Ese chavismo en un año ya estaría tratando de tumbarte, por lo Bueno, menos. pero eh, lo que pasa es que tienes que asumir que el nuevo gobierno, una de las principales ofertas que se tiene que plantear es que en Venezuela no puede haber impunidad. Y cuando tú planteas que no puede haber impunidad, significa que tú tienes que ir a inventariar a una cantidad de malvivientes que a la vuelta de 26 años hoy este, tienen más plata que los príncipes de la casa de Windsor. Entonces, tienes que revisarlos, tienes que escrutarlos, tienes que escriturarlos, tienes que revisarlos. Hay que jorungarlos. Y al que pueda lo tienes que llamar a capítulo y lo agarras por la pechera y se la pone chiquitica, pero además tú tienes que plantear que si tú vas a hacer negocio con otras naciones, dentro del paquete de la negociación de aranceles, si es que vas a tener aranceles, o en el paquete de negociación de compra de materias primas, tú le vas a decir a esos países, cónchale, mira, te voy a dar un ejemplo. En Venezuela se utilizaban muchos productos de una corporación danesa que se llamaba Barco Vikingo, que vendían unos insumos para el campo muy buenos, para utilizarlos de fertilizantes. Entonces tú le dices en la embajada danesa a los de Barco Vikingo, le dices, mira, yo sí estoy interesado en comprarte 4 barcos o sea, los comerciantes venezolanos quieren traer productos de Barco Vikingo, porque eso no lo tiene que hacer el Estado. Pero para que yo le permita a los comerciantes que traigan Barco Vikingo, tú me tienes que entregar Pedro, Juan, María, Dorotea, no sé qué, que se robaron esta plata y necesito que le confisquen la plata en las cuentas a los tipos. Todos los tipos dirán, bueno, no, yo prefiero tener los reales esos carados en mi banco. Ah, bueno, me parece muy bien, no te preocupes. Entonces agarro y voy y le compro a otro. ¿Entiendes? O sea, ¿quién produzca fertilizante en este mundo? Es lo que hay. Pero eso es lo que hace Donald Trump. Donald Trump se plantea una negociación. Bueno, tú tienes que ver qué negociación vas a hacer para buscar acabar con la impunidad y buscarlos y perseguirlos y abrirle juicio y negociar, porque, por ejemplo, a lo mejor tú tienes un malandro francés en Venezuela que lo están solicitando en Francia, entonces tú haces un canje. O a lo mejor en Austria, los austríacos tienen un bicho en Venezuela que necesitan deportarlo y tú le dices, bueno, yo te voy a deportar a Hans, que está aquí, pero tú me entregas a Jesse Chacón, que está de embajador en Austria. Yo quiero esa rata devolverla para acá, ese ladrón. Y cosas así. Pero para eso
tienes que tener un Estado de Derecho escrito, que los venezolanos lo queramos respetar, que los países puedan ver que tenemos un Estado de Derecho que es justo y que no es una locura como el actual Estado de Derecho venezolano, y que la gente diga, bueno, mira, esta gente va a repartir justicia. Ahora, Pero la regla principal es el Estado de Derecho escrito por venezolanos que quieran lo mejor para el país, sin querer transformar el país en un estorbo, como es la Francia actual o como es la España actual, que es un Estado atravesado con 2000 legislaciones que te tienen a todo muerto. bueno, Gocho, fíjate, y es donde quiero, ahora vamos a llegar a la parte que me han escrito mucha gente que quería escuchar. Y esta parte también la quería escuchar porque aquí les dejo con todo lo que dijiste, por qué los gochos han sido en mayor número presidentes de Venezuela. Primero porque se instruyen, estudian y tienen aquello que hace falta para allá. Yo soy caraqueño, me considero valiente, me considero estudiado, pero siempre uno también tiene que reconocer a los otros las habilidades que tienen. Pero Gocho, la gente está preguntando hoy, ¿cuánto falta y cómo va a salir Maduro y si va a salir? Bueno, mira, yo estoy seguro que va a salir uno. ¿Cuándo? No sé. Hay dos tesis. Hay una tesis que dice que es inmediato y eso inmediato puede ser cuestión de un mes. Yo soy de la tesis de que yo no veo menos de 4 meses, pero, pero eso depende de cada quien, de acuerdo con la óptica o de acuerdo a la lupa que le ponga. Si ¿Por tú qué tú ves crees que 4 meses? bueno, porque yo pienso que los americanos, a menos de que tengan ya listo y ya sepan qué es lo que va a hacer la señora Machado y cuál es su equipo y cuál es el plan, que los americanos lo sepan y nosotros no, entonces los americanos dicen, bueno, yo me voy a echar este cacho, voy a sacar estas ratas, voy a poner a la señora que va a poner este equipo, que va a desarrollar este plan y les puede ir bien y yo voy a gastar mi capital político en eso. Y machete, sale en menos de un mes. Pero, ¿qué pasa si los americanos, si el catire Trump se va a quitar, se va a gastar una porción importante de capital político para quitarse estas sabandijas de encima y en Venezuela no hay equipo, no hay plan, no hay visión, ¿ok? No tiene la jugada clara y tú sacas a los tipos en un mes y a la vuelta de 4 meses te aparece un Baduel y te desbarata el juego y queda Venezuela peor que como comenzó. Venezuela puede ser, bien sea que regresemos a Chávez del 13 de abril o vayamos a la Libia post-Gaddafi o vayamos a la Siria post-Bashar al-Assad. Entonces, como eso no se sabe porque el futuro es incierto, yo creo que los americanos lo que están es asegurándose que en esos 4 meses poder conversar con la señora Machado y su equipo o con quien ellos dispongan, porque en el fondo los americanos juegan es para sus intereses. Y si en la línea de los intereses de los americanos, la propuesta que ponen los criollos venezolanos no satisfacen sus expectativas, pues ellos escogerán otro bateador. Por eso es que yo digo que 4 meses, porque además de eso hay que recordar que la soplada del bigotón, además de ser una amenaza por droga, narcotráfico y terrorismo a los Estados Unidos y sobre todo a la destrucción de Venezuela, pero los americanos no van a recoger esa rata hasta no tener, por ejemplo, todas las declaraciones del Pollo Carvajal que hoy en día está cantando como un ruiseñor y no sabemos cuánta información está dando, no sabemos cómo se está corroborando esa información, no sabemos cómo se está cotejando con la declaración de algunos otros individuos que han ido a cantar, no sabemos cuántos de las ratas de banqueros venezolanos están hoy cantando en Washington, no sabemos cuántos de los empresarios de Fedecámaras que hasta hace 2 días se les sentaban en las piernas a la huérfana y después de que los designaron
cartel de narcotraficantes, los tipos dijeron, epa, yo no pertenezco a esa pandilla, yo he hecho negocio con ellos, pero yo no cargo droga. Bueno, ve acá, siéntate aquí en este banquito y empieza a cantar de rodillas. Entonces, hay una cantidad de cosas inciertas de las cuales no conocemos, pero que pueden estar sucediendo, por lo cual yo creo que en el proceso de elaborar expedientes contra tanto rata se toma su tiempo y además hay otra cosa, que es que la declaración de estos ángeles de Dios venezolanos, más este colombiano y otros bichos, eso va a tener repercusiones en algunas autoridades del gobierno de los demócratas que Ujú. van a quedar untados. Bueno, Y para nos quedan como 30 segundos, Gocho. Yo quiero y dejarle este mensaje a los venezolanos. Yo estoy de acuerdo con tu análisis. Este quiere decir que tenemos muchísima posibilidad de que comamos hallacas sin maduros. bueno, ojalá, pero como te digo, el problema es qué vamos a hacer nosotros. Los americanos ya la tienen clara. Ujú. No, Muchísimas gracias. tenemos que organizarnos y estar preparados para todo, porque ellos van a tratar de recuperar el poder en el corto, mediano y largo plazo. Y ellos tienen que ir expresos todito. Muchísimas Correcto. gracias, Gocho. De verdad que siempre es un placer hablar contigo. Y pues continúen viendo Washington TV y el Gocho está aquí para que lo sigan viendo. Pues. Muchísimas gracias, Gocho. Hasta luego. Hasta luego.